Hola, buenas tardes. Perdón por los problemas del directo, que no hemos podido solucionarlos. Ya lo siento, algo habré hecho mal. Espero que podáis ver este vídeo y bueno, que si tenéis alguna duda o así, han dejado el email y bueno, me llegarán todas las preguntas, ¿vale? Bienvenidos a la última sesión de este proyecto, que comenzó en plena pandemia y con toda la ilusión de seguir formándonos e intentar que esto no nos venciese a ninguno y que no pudiera con nosotros. Por ello, antes de empezar, quería darle las gracias sobre todo a los dos promotores de esta idea, que aparte de ser dos magníficos médicos de atención primaria, son dos excelentes compañeros y personas que sacan lo mejor de sí mismos y logran también promocionar al resto de las personas que estamos con ellos y acompañarlos en sus locuras. Así que a la doctora Laura Bea y al doctor Millán Resa, muchas gracias por todo lo que habéis hecho, y a todos los médicos de atención primaria y a todos los médicos de hospitalaria que también habéis participado en este proyecto. Muchas gracias a todos, médicos y personal sanitario también en general. Entonces, bueno, comienzo esta sesión del manejo del paciente inmigrante en atención primaria con una reflexión que más bien es una dedicatoria de Edmond Havés. Es un escritor judío que le tocó vivir los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y es una dedicatoria a todos los que estamos viendo esta sesión, ¿no? A un hombre de carne y sangre, de mi carne y de mi sangre, sí. A un extranjero que me ha revelado mi propia extranjería al abrirme a mí mismo. Cada uno que tome un poco, que lea esta frase, ¿no? Y creo que invita mucho al debate, ¿no? Y a la reflexión, que espero que esta sesión también invite a ello. Como podemos comprobar en este índice, el esquema de esta sesión va a abarcar un abordaje multidisciplinar, tanto médico, social y psicológico. Entonces, quería primero empezar con unos datos claves que he sacado del Instituto Nacional de Estadística de España del año 2019, y también me he basado en el segundo plan de integración de La Rioja, que tiene unos datos un poco menos actualizados sobre el 2012, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, ¿no? En España hay 5 millones de pacientes inmigrantes, de los 47 millones que somos en total. La Rioja contaba con 43.856 en total. En el 2019 en España se marcharon unos 665.557 y se fueron 220.000, creando un flujo migratorio, un balance positivo, ¿no? Los destinos a los que acogemos sobre todo son Venezuela, de Europa del Este Rumanía, de Asia China, de África sobre todo Marruecos, de Oceanía Australia, aunque sobre todo en La Rioja acogemos a personas de Rumanía, Portugal, Colombia, Ecuador, Bolivia. Quiero destacar que la población inmigrante es una población sana. Suelen ser unos pacientes de 25 años, 30 años, jóvenes en su mayoría, pero que por el estrés psicológico de la inmigración, la ruptura social y familiar y otros componentes biológicos suponen un colectivo vulnerable. ¿Por qué es importante formarnos en este manejo del paciente inmigrante? Porque somos el primer contacto que tienen ellos, tanto la atención primaria como los servicios de urgencia. Por eso es fundamental que nos formemos en un concepto muy bonito del que luego hablaré, que se llama la medicina transcultural. Supone un reto, ¿no?, de nuestras consultas saber manejar este tipo de pacientes que tienen una cultura, un lenguaje, una visión de la medicina y de la enfermedad completamente diferente. Y eso va a requerir de nosotros un enfoque biopsicosocial, un enfoque multidisciplinar, intentar crear un ambiente de confianza, empatía, respeto, aceptación y asertividad en el paciente, intentando sobre todo evitar los prejuicios y los estereotipos que tenemos, de tal manera que la cultura médica se adapte a la cultura popular. Como os decía, la medicina transcultural es un concepto muy bonito que se puede definir como el proceso en el que el paciente de la salud se esfuerza por lograr la habilidad de trabajar eficazmente dentro del contexto cultural del individuo, la familia o la comunidad.
Los conocimientos médicos y de comunicación aplicados entre un sanitario de un determinado grupo étnico y un paciente de otro grupo étnico podría ser otra definición válida. Abarca tanto aspectos físicos, psicológicos, sociales, como aspectos de la cultura, orientación sexual, religión o etnia. Es decir, que el abordaje sanitario desde atención primaria tiene que ser multidisciplinar, abordando tanto a los facultativos médicos, a las enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, ginecólogos, dentistas, etcétera, como posteriormente hablaré. Cuando cuando comenzamos una historia clínica, una anamnesis, tenemos que pensar que nuestra primera dificultad es el lenguaje, ¿no? Para ello os doy una serie de links de interés que aquí muestro. Algunos son más generales y globales, otros son más específicos, pues de la diabetes, de salud reproductiva, anticoncepción, de entrevista básica a distintos idiomas, cuestionarios previos a la consulta. Muchos son más específicos, folletos informativos que deberemos de preparar sobre todo en otra consulta, en una consulta programada, porque el segundo hándicap que tenemos en atención primaria siempre es el tiempo, como sabemos. Pero sobre todo imaginaros en el manejo de estos tipos de paciente, de inmigrante. Necesitamos realizar una consulta a demanda y luego una consulta programada. 8, 10, 12 minutos nunca son suficientes, imaginaros para un paciente inmigrante. Eso también va a fomentar una relación médico-paciente fructífera. Luego se basará también en nuestra anamnesis y nuestra historia clínica una exploración física completa, unas pruebas complementarias de cribado, aunque también pueden ser dirigidas a la sospecha diagnóstica o al motivo de consulta, pero mi sesión clínica sobre todo para el cribado en paciente asintomático. Indagaremos sobre el tipo de vacuna, sobre las vacunas y la necesidad de complementar el calendario vacunal, y luego os comentaré una serie de criterios de derivación de derivación en estos pacientes, ¿no? En cuanto a estos pacientes, tenemos que saber qué tipo de paciente vamos a historiar, ¿no? Si es un paciente que proviene de una sociedad desarrollada o una sociedad no desarrollada. No es lo mismo entrevistar a un paciente que es un magrebí que quiere conservar su cultura, que a un boliviano o un peruano que viene en busca de un futuro mejor para su familia, que a un malí que viene cruzando el océano en cayuco. Son completamente diferentes. En un paciente, pues por ejemplo ese boliviano o peruano que viene de una sociedad más desarrollada, pues tendrá un perfil epidemiológico de procesos más crónicos en vez de agudos y de urgencias, una atención sanitaria más programada, no habrá tanto déficit ni malnutrición, con una dieta más hipercalórica y claro, también importante, un sedentarismo y todos los todo lo que conlleva a ello, ¿no? Sin embargo, los no desarrollados tienen el perfil contrario. Como os decía, mi sesión, más bien que diferenciar entre los tipos de enfermedades dirigidas de enfermedades tropicales en el paciente inmigrante, es más bien un cribado en el paciente asintomático. También tener en cuenta que este paciente inmigrante asintomático es un paciente que también va a aceptar de algún tipo nuestra cultura, y todos los factores de riesgo exposicionales y ambientales los vamos a tener también que estudiar en él. Comenzamos una anamnesis siempre preguntándole por el país de origen, la ruta migratoria hasta llegar aquí. Les preguntaremos sobre todos los datos que nos puedan recopilar sobre su salud previa, las vacunas administradas, las transfusiones sanguíneas necesitadas, las cirugías y las intervenciones quirúrgicas, los tóxicos, tratamientos, remedios populares que lleven. Preguntar sobre su familia, el grado de consanguinidad entre familiares, y también el proyecto migratorio, que es otro concepto muy bonito de esta sesión, y es saber cuándo tuvo la idea nuestro paciente de emigrar, cuándo eligió el destino, cómo lo eligió y qué expectativas tiene, tanto sociales como sanitarias, que espera de nosotros y de la sociedad que le aportemos, ¿no?, a este paciente inmigrante. En cuanto al duelo migratorio, también tendremos que indagar sobre él, luego hablaré un poquillo más, porque también es otro concepto muy bonito sobre el abordaje psicológico de este paciente, y también indagaremos sobre la situación basal funcional, ¿no?, sobre los trabajos previos que ha tenido, el trabajo actual, que muchas veces tienen muchas condiciones precarias,
los estudios realizados, el nivel cultural, la vivienda que tiene actual, sobre todo por el despistaje que pueda tener en cuanto a hacinamientos, los convivientes, la higiene, la alimentación que lleva, la religión. No es lo mismo un paciente no cristiano que quizás un musulmán, que hay que respetar su ramadán y que tenemos que ajustar su tratamiento a una vez al día, ¿no? También los hábitos, ¿no?, que tenía en su país, pues sobre todo los que tiene ahora, ¿no?, caminar descalzo, visitar cuevas, si solía bañarse en agua dulce, si tiene relaciones sexuales sin protección, sobre todo de cara al despistaje de enfermedades como la histoplasmosis, la almitiasis, esquistosomiasis o enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la exploración física del paciente, tiene que ser completa y exhaustiva. Complementaremos con datos como el peso, la talla y el IMC y la tensión arterial. En cuanto a la tensión arterial, muy importante saber que estos pacientes tienden a tener tensiones arteriales elevadas, quizás por hipertrofias ventriculares izquierdas y muchas veces por secundarias a nefropatías secundarias, por malaria, LOA, esquistosomiasis. Saber que en la raza oscura, en la raza negra, la monoterapia con IECAS y ARA2 no es muy efectiva y sin embargo hay que añadir diuréticos o se benefician de otro tipo de tratamientos antihipertensivos como son los alfa-bloqueantes y los calzoantagonistas. En la analítica sanguínea pediremos un completa, ¿no?, coagulación bioquímica y hemograma. En el hemograma me quiero parar sobre todo a que tengamos en cuenta si hay una eosinofilia, para hacer un despistaje en cuanto a parásitos, a si hay alergias u otras causas como puede ser el tiroides o incluso un estudio del cortisol. Si tenemos una anemia macrocítica, pues realizar un despistaje en cuanto al déficit de ácido fólico o vitamina B12 o incluso un síndrome malabsortivo como puede ser el esporo tropical. Si tenemos una anemia microcítica con una ferritina normal, pensaremos en hemoglobinopatías y por lo tanto solicitaremos una electroforesis. En cuanto a la anemia microcítica con ferritina disminuida, pensaremos en déficits nutricionales, en pérdidas ginecológicas, en malabsorciones, en otros tipos de parásitos intestinales que luego hablaremos, ¿no? También tendremos que hacer siempre un despistaje del mantous. El mantous siempre será sugestivo de enfermedad cuando tenga 5 milímetros en un paciente inmunodeprimido con contactos bacilíferos VIH o cuando tenga más de 10 centímetros y el paciente lleve menos de 5 años o tenga un mantus, un área más de 15 milímetros y el paciente lleve más de 5 años residiendo en nuestro país. Confirmaremos esta sospecha con una radiografía de tórax que nos confirmará una enfermedad tuberculosa, aparte de poder ver otras lesiones radiológicas que pueden ser cavitadas, redondeadas o incluso hallar la presencia de un derrame pleural. En cuanto al diagnóstico diferencial, suelen ser una tuberculosis pulmonar o pleural, unas fungosis como pueden ser histoplasmocitosis, coccidicomicosis, una parasitosis como la cistercicosis, equinococosis y abscesos, linfomas, neoplasias, TEPS. En el sedimento urinario buscaremos sobre todo la presencia de hematuria, porque nos dará un diagnóstico de sospecha de tanto de tuberculosis genitourinaria, glomerulonefritis, litiasis, neoplasias y quería mencionar sobre todo y destacar la esquistosomiasis, que sabemos que es un factor de riesgo ya para también de per se para una neoplasia vesical y aparte tenemos que buscarlo mediante un uroanálisis, ¿no?, de parásitos tras una muestra miccional tras esfuerzo. Solicitaremos la seriación de 3 muestras de coprocultivos, intentaremos que el paciente no tome ningún alimento con semillas anteriormente, intentaremos despistar, ¿no?, o descartar la existencia de helmintos, como pueden ser los estrongiloides o el esquistosoma, que es distinto al hematobium que habíamos dicho antes con la hematuria, sino sería un esquistosoma mansoni que puede cursar con disentería, incluso con cirrosis e hipertensión portal. También ascarisis lumbricoides, uncinarias, tricurisis, larvas cutáneas migrans. Todos estos suelen ser asintomáticas o en contexto de una anemia o una mala absorción.
Haremos también serologías, las más comunes y las generales serán las de sífilis, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Luego haremos una serie de pruebas en función del lugar de origen y específicas. Así, por ejemplo, solicitaremos la serología de Trypanosoma cruzi para descartar la presencia de enfermedad de Chagas en los pacientes de Latinoamérica. También pensaremos en realizar una serología de esquistosoma en los pacientes, que no se vea, de África subsahariana. Luego también realizaremos un despistaje para tanto de parásitos en orina como en heces en los de África subsahariana y también en otros países endémicos de malaria, ¿no? Si tenemos un diagnóstico de sospecha de fiebre en estos pacientes, solicitaremos lo mandaremos a urgencias a realizar una gota gruesa, pero si estamos hablando del paciente asintomático, realizaremos una PCR de Plasmodium. Realizando un guiño a la sesión del doctor Fede Castillo sobre banderas rojas en cefalea, yo también propongo aquí una serie de banderas rojas y unos criterios de derivación al servicio de infecciosas, y mencionar sobre todo la consulta en La Rioja de la doctora Concha García, que se dedica sobre todo a estas enfermedades en pacientes inmigrantes. Los derivaremos ahí cuando haya una hipereosinofilia de más de 1000 eosinófilos por mililitro, una diarrea de más de 2 semanas, una patología cutánea de origen importado, como pueden ser úlceras, pruritos, furúnculos, exantemas, una hematuria con una esquistosomiasis con serología positiva, un Chagas positivo, coproparasitología positiva. Cuando haya un edema de Calabar, que es un tipo de angioedema localizado por enfermedad de Loa-Loa, y sobre todo también cuando hay un estancamiento ponderal o rechazo alimentario en pacientes menores de 14 años. Y sobre todo también cuando hay una imposibilidad para el tratamiento desde atención primaria, claramente. Además, quiero también destacar que el servicio de infecciosas, creo que en cualquier lugar de España, ¿no?, pero sobre todo en La Rioja, es un servicio que está muy dispuesto a ayudar a la atención primaria en cualquier problema o en cualquier duda que tengamos, así que no dudemos en llamarles. También guiñando otro ojo a otra colaboradora de este proyecto de sesiones en familia, la doctora Laura Olagaray, vengo aquí con el calendario vacunal recomendado en los adultos no correctamente vacunados. Ella ya nos comentó sobre las vacunas en el paciente en adultos en atención primaria. Yo ahora mismo os hablo de los que no están correctamente vacunados. Si a través de los perfiles de serología o de la información que nos comente nuestro paciente vemos que no está correctamente vacunado, comenzaremos en el mes número 0, con una consulta de enfermería y vacunándonos con la triple vírica, tétanos y difteria, la polio inactivada, meningococo C antes de los 20 años, varicela, la hepatitis A y la hepatitis B, el virus del papiloma humano, meningococo B con sus 4 fenotipos, y la gripe. Todos estos, pues el número de dosis mínimas de vacunas recomendadas, pues en este caso veremos que son en la vírica de 2 dosis, en tétanos y difteria 3 dosis, en la de la polio 3 dosis, en la hepatitis B 3 dosis, en el meningococo C 1 dosis, en la varicela 2 dosis. Dejando un poco de lado el abordaje sanitario, ahora quiero hablar del abordaje social. En un paciente inmigrante que tenga permiso de residencia y un DNI, tiene cobertura asistencial como cualquier otro paciente español, ¿vale? Si el inmigrante, sin embargo, está en una situación más irregular, pero tiene empadronamiento desde hace 3 meses en España, podemos decir que hay una serie de convenios en La Rioja en la que se regula una tarjeta sanitaria. Sin embargo, si no es así, si el inmigrante está en una situación irregular y no está empadronado desde hace 3 meses, pues hay otra serie de entidades como Cruz Roja, también los servicios de urgencias, el proyecto Alaska, que aquí en La Rioja es sobre todo para pacientes con riesgo de exclusión social, ATIM, que es una asociación para inmigrantes musulmanes, La Rioja acoge también. Es una serie de sociedades en las que nos podemos apoyar, y si no tenemos mucha idea siempre los podemos enviar a la calle Villa Mediana en Logroño, que es la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
El abordaje psicológico me parece muy importante y unos conceptos muy bonitos que hablaremos, ya que, como comentan, lo tengo aquí apuntado, Goldschlust y Richmond proponen un modelo multivariado en el que analizan al paciente inmigrante los factores que pueden desencadenar en él un duelo migratorio. Hay factores dependientes del propio individuo, como es la capacidad de adaptación, que tiene la resistencia al cambio, el perfil psicológico, el apoyo familiar que haya en el país, ¿no? O incluso lo que hablábamos anteriormente de ese proyecto migratorio, la consolidación que tenía y la estructuración en ese proyecto migratorio. También existen otros factores estresantes posteriores a la migración, como es las condiciones de trabajo actuales, donde vive, el apoyo que también tiene aquí, o unos factores de lo que anteriormente ha vivido, guerras, hambre, hacinamientos, posinmigración, desempleo, marginalización, campos de trabajo. Todo esto puede hacer que un paciente nuestro tenga un duelo simple, un duelo migratorio en el que hay una serie de etapas, que se ha descrito una serie de etapas de adaptación, como puede ser la negación, la resistencia, la aceptación o la restitución. Pero luego también puede existir un duelo migratorio patológico, en el que todos estos factores que hemos dicho se descompensan, hay un desequilibrio y existe un duelo complicado, al que puede desembocar en un síndrome traumático agudo que no está de por sí catalogado como una enfermedad en el DSM-5, pero sí que está descrito y se llama el síndrome de Ulises o también síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Es un tipo de estrés en el que el paciente muestra una depresión, una ansiedad, somatiza continuamente y hasta tiene también un conjunto de trastornos disociativos, consecuencia de este duelo complicado. Por ello hay que tener mucho cuidado con estos pacientes y derivarlos a la unidad de salud mental. Por lo tanto, esa es una de las derivaciones que quería comentaros, aparte de las que anteriormente hemos podido vislumbrar, ¿no? Una derivación a enfermería, una derivación a salud bucodental, una derivación a ginecología, tanto para exploración como también para planificación familiar o para lactancia, promoción de la lactancia con las matronas, etcétera, etcétera. Una derivación a la trabajadora social, que les pueda comentar de qué se pueden beneficiar, qué entidades sociosanitarias existen. Una derivación a la unidad de salud mental, como os comentaba, y a otra serie de especialidades en función de las sospechas diagnósticas que vayamos viendo en este paciente. Como conclusiones, pues bueno, yo no os ofrezco tanto conclusiones, sino tareas para llevar a casa, ¿no? Realizar un ejercicio de autoconocimiento para valorar si tenemos prejuicios y limitaciones a la hora de atender a la población más desplazada. Idear y crear e implantar protocolos y equipos multidisciplinares de atención sanitaria, social y psicológica en estos pacientes. Promocionar la medicina transcultural mediante nuestra propia formación en habilidades comunicativas y asertivas. Porque creo que después de esta charla tenemos que pensar que si nosotros desde atención primaria no somos capaces o les consideramos a estos pacientes como una pérdida de tiempo, ¿no? O no nos involucramos con ellos de manera completa, ¿cómo? Y según os pongo aquí esta frase que leí en uno de los artículos en los que me baso en mi bibliografía, ¿cómo podemos decir que seguimos siendo comunitaria? Nuestro segundo apellido es medicina familiar y comunitaria. Así que bueno, vamos a intentar incentivar esta parte de nuestra profesión, que es única y muy bonita. Aquí os dejo un poco la bibliografía en la que me he basado, y espero que cuando veáis la presentación tengáis muchas preguntas y que esto nos haga reflexionar a todos un poco. A mí por lo menos lo ha hecho. Muchas gracias a todos una vez más y un saludo muy grande.